Bueno, entonces, Úrsula, muchas gracias. Gracias por este espacio. Gracias por esta posibilidad maravillosa de tenerte aquí con nosotros. Realmente creo que el universo siempre se encarga de organizar todo, vamos, en el momento que es, con las personas que son, y yo creo que, bueno, este es un momento para nosotros como comunidad de padres en duelo, es un momento maravilloso, y desde la gratitud quiero empezar este live. Gracias, Úrsula, por tu tiempo. Gracias por la paciencia, por la paciencia arrancando, por ayudarme Sí. además. Y bueno, quiero darte la bienvenida desde el corazón en nombre de todos los padres y madres, de todas las familias que nos están escuchando. Y bueno, quisiera que tú misma hicieras tu presentación, Úrsula, para que te conozcan quienes no te han escuchado, quienes no te han visto. Quisiera pedirte que te presentes y les cuentes un poco quién eres tú. Gracias, Angélica. ¿Quién soy? En realidad a mí no me gusta mucho nombrar las cosas o decir, digamos, lo que he estudiado o lo que soy, porque yo creo que eso no me define, ¿no? Ujú. Yo creo que todo este viaje para mí empezó con la muerte de mi hijo, ¿no? Con la muerte de Gabriel, que es que se me abre este mundo de posibilidades, ¿no? Y este mundo que yo no conocía. Y es así donde realmente empiezo no sé, soy otra persona, definitivamente. Y creo que todos los que hemos pasado por esta experiencia sabemos y sentimos eso, ¿no? De que definitivamente la muerte de nuestros hijos nos cambia. Entonces, la muerte de mi hijo cambió mi vida totalmente de cabeza y hizo que me dedique a lo que hoy me dedico, ¿no? Que es el acompañamiento a personas en duelo, el acompañamiento a personas con alguna enfermedad terminal, más que todo hago acompañamiento a la familia, no tanto a la persona, ¿no? Sino a la familia que tiene algún familiar con alguna enfermedad terminal. Y bueno, y la asociación que tengo en Perú, ¿no? Tanillay, ¿no? Que nació al año de la muerte de Gabriel, ¿no? Donde damos apoyo gratuito a papás en duelo, ¿no? Entonces, eso, y sigo, digamos, creándome y sigo reinventándome y voy a seguir, creo, ¿no? Hasta que pueda. Úrsula, ¿qué te llevó a empezar a acompañar padres en duelo? ¿Y a esto que haces hoy? Eh, yo creo que a ver, lo que en realidad, como tú me dices, ¿qué te llevó? Fue algo muy puntual que me sucedió, que lo he contado en muchas ocasiones, que cuando muere Gabriel, yo no conocía a nadie cercano o sea, que había pasado por esto, ¿no? Entonces, yo necesitaba realmente que una persona que había pasado por esta experiencia me diga si vas a poder seguir viviendo, ¿no? Si vas a poder volver a ser feliz. Entonces, yo conocía a esta persona, no era mi amiga, pero sabía que había pasado por esta situación. Y yo pedí conversar con ella, ¿no? Le pedí a una amiga que por favor le diga que yo necesitaba hablar con ella. Y esta persona no quiso hablar conmigo en ese momento, ¿no? Y claro, en ese momento no lo entendí, lo entiendo ahora, ¿no? Lo entendí tiempo después, de que claro, ella no había sanado, ella no había trabajado su duelo todavía, y definitivamente hablar con una persona que acababa de perder a su hijo le iba a hacer revivir todo lo de su hija, ¿no? Entonces ella no estaba lista para afrontar una situación así, ¿no? Entonces, en ese momento obviamente yo no lo entendí y para mí fue muy doloroso, ¿no? Cuando esta amiga me dijo, Uchi, esta persona no quiere hablar contigo. Entonces yo realmente me sentí muy mal y en ese momento es como que no sé, como de alguna manera me prometí a mí misma que yo no iba a dejar que un papá sienta lo que yo sentí,
¿no? O sea, fue como dije, no, o sea, esto no puede sentir un papá que pierde un hijo y que lo único que desea es que le digan, sí, vas a poder seguir viviendo, tranquilo, tranquila, que, o sea, no te vas a morir. Decían, o sea, no hay manera que yo sabiendo esto, o sea, y después me pase una situación en que yo pueda darle la mano a alguien y no se la dé, ¿no? Eh, Ahí creo que de alguna forma, claro, no tenía en ese momento el concepto, lo que yo quería hacer y obviamente Tanillay no existía ni siquiera en mi mente, porque, como te digo, era el velorio de Gabriel. Pero yo creo que en esa sensación que yo tuve y eso que yo dije, no, es que nadie más puede sentir esto, yo no puedo permitir que alguien más sienta esto, yo creo que ahí empezó a formarse toda esa gran idea o no sé cómo llamarlo, cadena de amor maravillosa en mi corazón, en mi mente, en mi alma, ¿no? Úrsula, ¿qué pasó en tu vida cuando se fue tu hijo Gabriel? Mm, muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Te pasan muchísimas cosas, pero yo creo que fue un ¿Cuántos momento. años tenía Gabriel? Gabriel tenía 4 años, 9 meses, 21 días. No, Ujú. nunca se olvida. Yo creo que fue a ver, o sea, es el dolor más grande y que una madre puede sentir, pero creo que también de alguna manera yo sentí que la vida me estaba como preguntando, ¿no? Como que la vida, yo decía, yo me acuerdo también, tengo recuerdos muy claros de ciertas cosas que me pasaron en esos primeros días, ¿no? Regresando de la clínica, ya Gabriel había fallecido, ¿no? Entonces yo regresé, obviamente no a mi casa, sino a la casa de mis papás, y me acuerdo haber estado sentada en la cama de mi mamá, y en ese momento haber sentido que no puede ser. O sea, esto que acaba de suceder no puede ser. Hace 5 horas yo tenía a mi hijo conmigo y ya no lo tengo. Yo decía no. O sea, era como que no entraba en mi cabeza el hecho que Gabriel había desaparecido y que no lo iba a volver a ver. Pero dentro de esa negación, digamos, negación entre comillas, yo también sentí que había algo más. O sea, yo sentí que había algo más. Yo decía, esto no puede ser así. O sea, no, es la vida de Gabriel, digamos, la vida como lo que conocemos como vida, no se puede terminar así. Hay algo más, ¿no? Hay algo más grande atrás de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el tener ese momento de lucidez, de claridad, de saber que había algo más atrás de todo este dolor y sufrimiento y esto que yo no entendía, qué es lo que estaba pasando todavía, fue también fue como esa luz, ¿no? Que ves al final del túnel, ¿no? Como entendí de que había algo y que yo tenía que buscarlo, ¿no? Como que tenía que salir a buscar ese algo, ¿no? Úrsula, en ese momento, digamos, por lo que he leído de tu historia, tú tenías una bebé. Sí. Tú estabas, digamos, recién empezando a maternar otra hija. ¿Cómo fue para ti, digamos, cómo hiciste en ese momento de duelo tan, tan difícil para lograr continuar con la vida, ¿no? Sí. Fue difícil, ¿no? Y lo he escrito, lo he escrito en varias oportunidades. Fue muy difícil para mí ser mamá, digamos, asumir mi maternidad después de la muerte de Gabriel, ¿no? ¿Qué Porque sentías? sentía que no era capaz de ser mamá, o sea, sentía que con Gabriel me habían arrebatado esa capacidad de ser madre, ¿no? Eh, Sentía también, obviamente, mucho miedo y sentía, o sea, miedo, ¿sabes qué? Miedo de amar. Tenía mucho miedo de amar a mi hija. O sea, a Cristóbal, mi hijo mayor, tenía 9 años y ya lo amaba con todo mi corazón, pero Leia era una bebita que, digamos, obviamente también la amaba, pero recién como que nos estábamos conociendo. Yo no tuve tiempo, mucho tiempo de
de formar ese vínculo, ¿no? Entonces, como que recién estamos formando ese vínculo, mamá e hija, encima hija-mujer después de 2 hombres, como que todo es distinto, ¿no? Entonces yo decía, yo tenía miedo de quererla, tenía miedo de formar este vínculo de mamá con ella, porque decía, si se muere, ¿qué hago? O sea, si se muere, yo me muero, ¿no? Entonces, y claro, y la muerte en mí y en mi vida ya era una posibilidad. Claro. O sea, ya era real. Mi hijo se Ya había se muerto. sabe que un hijo se puede morir, ¿no? Porque siempre Exacto. vivimos como en esa inocencia de la maternidad perfecta. Exacto, entonces ya era como totalmente real. Un hijo se murió, un hijo se te murió y se puede morir el otro y el otro. O sea, ya nadie te puede decir de que no, tu hijo nunca se va a morir, ¿no? Eso es mentira. Eso es una gran mentira, ¿no? Entonces fue difícil asumir mi maternidad, pero esa niña hermosa fue mi salvavidas, porque el atenderla a ella le empezó a dar sentido a mis días poco a poco, ¿no? O sea, yo no podía no atenderla, dependía 100% de mí. Entonces, el levantarme en la noche, a darle su leche, el cambiarle el pañal, el atender sus necesidades, empezó poco a poco a la vida como a imponerse, ¿no? Como la vida a decirme, oye, acá estamos, ¿no? Tus hijos están vivos, tú estás viva, ¿no? Entonces, poco a poco la vida empezó a cobrar un poquito de sentido, ¿no? Úrsula, has dicho algo que yo creo que es muy importante para quienes hemos pasado por la muerte de nuestros hijos, y es el sentido. Creo que cuando muere un hijo, lo primero que desaparece en ese instante es el sentido de la vida, ¿no? Porque perdemos el futuro, porque vemos todo borroso. ¿Cómo hiciste tú, Úrsula, en medio de tanto dolor, para recobrar el sentido de tu vida? Creo que, bueno, fue para empezar, como te decía ahorita, con mi hija, ¿no? Porque, o sea, no quiero decir que mi hijo no, mi hijo también, pero a lo que voy, mi hijo tenía 9 años, entonces él si tenía hambre se preparaba algo de comer, iba al baño solo, se bañaba solo, ¿no? Entonces, pero Leia era recién nacida, tenía 26 días, o sea, acababa de nacer, entonces obviamente dependía 100% de mí, ¿no? Entonces yo creo que ella, pero ¿sabes qué? Para mí, yo creo que una de las cosas que me ayudó enormemente fue el sentir que yo tenía que honrar la vida de mi hijo, ¿no? Que de alguna manera yo no iba a permitir de ninguna manera que la muerte de mi hijo haya sido en vano, ¿no? Yo tenía eso muy claro, y yo se lo decía, tú no has muerto en vano, ¿no? Tu muerte no es en vano, tu vida, por corta que haya sido, no fue en vano, ¿no? Entonces era honrar tu vida, ¿no? Honrar tu vida con la mía, ¿no? Entonces yo creo que eso, al empezar a hacer eso en mi día a día, con cosas pequeñitas, o sea, como hoy día me voy a bañar por ti, cosas tan simples, ¿no? Hoy día me voy a poner, no sé, un brillo a la boca, a los labios por ti, hoy día voy a llevar a tu hermano a sus clases por ti. Entonces, el empezar a hacer esas cositas por Gabriel me ayudó enormemente, ¿no? Porque sí estoy honrando tu vida, no con mi sufrimiento, sino con mis ganas de querer salir adelante a pesar de todo, a pesar del dolor inmenso y de la tristeza profunda, ¿no? A pesar de eso, lo voy a hacer por ti, ¿no? De alguna manera para honrarte. Qué hermoso, qué lindo. Porque creo que aún a pesar de, ¿sí? Eso que dices, aún a pesar del dolor, nosotros somos capaces de seguir sintiendo amor. Y creo que el amor que damos quienes hemos estado tan heridos, pues es un amor más profundo, más permanente, más duradero, más sincero, ¿no? Y el solo hecho, lo que decías de levantarse, a veces, digamos, quienes nos escuchan y que no han pasado por la muerte de un hijo, les puede parecer increíble esto, pero hacer la vida es difícil, levantarse, Sí, claro. bañarse, o sea, pensar en volver a un trabajo, por ejemplo, volver a un trabajo. Y pensando en esto de volver al trabajo, quiero contarte que, digamos, dentro de los procesos que vivimos en HIC Fundación,
las mamás cuando vuelven de su licencia de maternidad, después de que el bebé ha muerto, pues muchas tienen dificultad para regresar a su trabajo. ¿Cómo hiciste tú? No sé si tú estabas trabajando en ese momento cuando tu hijo murió. ¿Cómo hiciste para volver también? Si decidiste volver, o cómo fue esa situación para ti, Úrsula? Sí, yo trabajaba, pero trabajaba en la empresa de mi papá, ¿no? Ujú, En ese momento trabajaba con él. Entonces, sí, obviamente recuerdo, ni siquiera lo hablamos, o sea, ni siquiera le dije, papi, no voy a regresar a trabajar, nada, se dio por obvias razones que yo no iba a regresar a trabajar. Y sobre todo, ya había hablado con él, acababa de dar a luz, era como, ¿no? Igual, digamos, no estaba dentro de, obviamente, los planes la muerte de Gabriel, pero sí el nacimiento de Leia, entonces ya habíamos claro. conversado eso, ¿no? Ujú, Pero sí regresé a trabajar, no te puedo decir a los cuántos meses, no recuerdo a los cuántos meses ujú, regresé, pero ¿qué pasó? Que obviamente regresé a trabajar y yo me acuerdo que yo trabajaba a mediodía, porque salía a ujú, mediodía para recoger a Gabriel del nido y ujú, luego regresaba a la casa y almorzar y ya me quedaba, ¿no? Salía del trabajo y ya no tenía que ir por Gabriel al nido, ¿no? O salía del trabajo, algunos días se regresaba él en movilidad, acá le dicen creo buseta, ujú. este, Una buceta. y él me esperaba abajo con su scooter, ¿no? Me Ujú, esperaba que yo llegue a trabajar. Entonces yo a veces también llegaba y él ya no estaba ahí, ¿no? ujú, Entonces, y ir a trabajar, hacer ese trabajo que yo hacía, ya no tenía sentido para mí. O sea, ujú, no, ya era como, no, yo decía, ¿qué hago acá? Me veía en la oficina y era, ¿qué hago acá? No. Y yo ya tenía en la cabeza, digamos, a Taniyay, ¿no? Entonces, ujú. nada, hablé con mi papá y le dije, papi, lo siento, no regreso más. y nada, no volví. Y empecé a estudiar y empecé a crear Taniyay y todo. Y obviamente mi vida, de lo que yo hacía a lo que me dedico ahora, pues cambió totalmente, ¿no? Ujú. Nos pasó muy similar, ¿sabes? Muy similar. Yo en la otra vida era abogada. Todavía hago Sí. algunas cosas, pero digamos que era la otra vida. Claro, es que es otra vida, sí, Úrsula, total. ¿cómo era la Úrsula de antes de la muerte de Gabriel y la Úrsula eh, después de la muerte de Gabriel? Yo creo, a ver, yo creo que mi esencia está, ¿no? O sea, soy yo, sigo siendo yo, pero sí ha cambiado muchas cosas en mi vida, las Mm, prioridades, sobre todo, ¿no? El darte cuenta en realidad cuáles son las prioridades o cuáles son las verdaderas prioridades en mi ujú, vida, ¿no? El hecho ¿sabes qué? Sentí que Gabriel se murió y yo había estado ciega. O sea, es mm, como que sentí como que me quitaron una venda de los ojos, ¿no? Y como que me enseñaron en verdad lo que de verdad importa, ¿no? Uno ujú, muchas veces se preocupa de cosas que, ay, digo, no tienen sentido, ¿no? Y claro, uno las compara con la muerte de un hijo y obviamente siempre la muerte de un hijo va a ganar, que uno no debería en realidad comparar, ¿no? Pero creo que me volví más humana. O sea, la muerte ujú, de mi hijo me volvió más humana, me volvió más sensible y más compasiva, ¿no? Con el otro, más sensible al dolor ujú. ajeno, al dolor de las otras personas, ¿no? O sea, igual mis hijos seguro ahorita Cristóbal diría, ay, pero si sigues renegando. Y le digo, sí, o sea, por eso digo, mi esencia está, o sea, Sigo soy una siendo persona, humano. sí, o sea, sigo renegando y no tengo mucha paciencia, pero, pero no, sí, o sea, definitivamente como tú decías, en la otra vida. ¿No? En la otra Ujú, vida era otra persona. Y como te digo, yo creo que eso, ¿no? Ya el simplemente, o sea, ya el yo sentir que soy más humana y más sensible, ujú, para mí ya es un cambio enorme, ¿no? Y súper ujú. positivo. Yo he dicho que los hijos que se van, que mueren, nos traen muchos regalos. Claro, esto cuando te lo dicen a ti comenzando el duelo es un absurdo para, vamos, Ah, quienes no, están empezando. O sea, sí. si a mí me lo hubieran dicho, creo que, no sé, dentro del primer mes o los primeros meses habría dicho, estás loca. Pero creo que uno de los grandes regalos es la posibilidad
de volver a empezar, ¿no te parece? De volver a Sí. empezar y de como quitarse este velo de encima y decir, "Oh, la vida es otra, ¿no? La vida Ujú. es otra". Úrsula, ¿qué regalos te ha traído Gabriel desde su partida, digamos, física y desde su trascendencia? ¿Qué te ha traído a ti? Mm, Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas. Yo creo que la principal es el haberme dado cuenta que la muerte no existe, ¿no? Que la muerte, como lo que nos han enseñado a nosotros, Ujú, no existe, ¿no? Que es una transformación, simplemente es un cambio de estado, ¿no? ujú, Me ha enseñado que el amor es eterno, que el amor permanece, que el amor es inmortal, y que es increíble como uno después, digo, yo hace 9 años que no abrazo a Gabriel, que no lo veo, que no lo siento, que no lo huelo, que no lo ujú, respiro, y lo sigo amando con la misma intensidad o incluso ujú, más que desde el día que se fue, ¿no? ujú, Entonces la fuerza del amor es maravillosa, ¿no? Ese amor eterno, incondicional, que va más allá ujú, del espacio y de todo, ¿no? ujú, Eh, y yo creo que algo que le agradezco enormemente y que sí es un regalo es el haberme mostrado mi camino, ¿no? El camino que yo realmente tenía que seguir, ¿no? Es como haberme enseñado realmente cuál es mi misión en ujú. esta vida, ¿no? Sí es. Esas, sí, y bueno, y te podría decir miles más, ¿no? Pero bueno. No, yo te escucho, Úrsula, eh, y claro, quienes de pronto nos verán dirán, no, y ellas sonríen, ¿no? Y ellas sonríen, Sí. ¿no? Pero es muy lindo, además, creo que cuando tú te encuentras con otra persona que ha vivido algo similar, ¿no? Porque cada duelo es absolutamente distinto, pero cuando la situación, digamos, es similar, es muy lindo cuando o sea, uno cuenta, uno, que no está solo, ¿sí? Que hay muchas personas a las que les ha sucedido, pero dos, que además en el camino, pues ellos vienen con un propósito y es traernos esa misión. Mira que te escucho y digo, es increíble, porque yo hablo mucho de la misión, Úrsula. Yo Ujú. siento que mi Juan Isaac vino a traerme una misión enorme, ¿sabes? Y que creo que yo antes estuve haciendo en el mundo cosas pues que hacía porque, digamos, todo se daba, pero no porque estuviera cumpliendo mi misión. Yo Ujú. digo que yo podría todos los días de mi vida hacer esto que hago porque yo siento que lo hago vivo, ¿no? Claro. Yo hago vivo a mi hijo a través de esto. Entonces, incluso yo tengo una hija y yo le digo a mi esposo, mira, cuídala, porque pues nada, yo me voy a atender las cosas de Juan Isaac. Entonces es muy lindo escucharte porque digo, pues al final creo que las mujeres que hemos pasado por esto somos como, como hermanitas de camino, ¿no? Hermanitas de transformación, de misión. Ujú. Y bueno, quisiera pasar entonces, Úrsula, ahora que has hablado de la misión, pues preguntarte un poco sobre Tanillay, qué es Tanillay, por qué se llama así, eh, vamos, qué pasaba en tu país. Bueno, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, claro, bueno, cuando Gabriel muere, yo busco ayuda, ¿no? Ujú, Bueno, a esta persona con la que quise hablar y de ahí, bueno, igual dije, creo que fue al día siguiente o a los 2 días que igual entro a internet para buscar grupos de ayuda, ¿no? Porque yo decía, tiene que haber algo, yo necesitaba estar con otros papás, ¿no? ¿Tú No estabas en qué ciudad? yo estaba en ese momento en Lima, yo soy de Lima, Ujú, de Perú, y estaba en Lima, ¿no? Entonces busqué ayuda, no la encontré en Perú, y a los 2 meses me fui de viaje con mi hermana, las dos solas, y en este viaje llega a mis manos un libro, bueno, y ahí vi una asociación americana. Entonces, para hacerte corto el cuento, me comunico con ellos me responden y luego ellos me recomiendan que me comunique con otra asociación que es argentina, Renacer. Me comunico con ellos y empecé una relación, una amistad que hasta ahora dura con una de ellas por correo, ¿no? ujú, Y me invitaron a la celebración de los 20 años. Entonces fui a Buenos Aires y vi lo que hacían, vi cómo trabajaban,
Y ¿sabes qué es lo que a mí me hizo como decir, no, esto tiene que haber en Perú? El hecho de, yo fui con mi mami a este viaje y me acuerdo que se lo mencioné cuando llegábamos al hotel, ¿no? Le decía los abrazos que yo recibía de gente totalmente desconocida, de gente que ni siquiera eran peruanos, ¿no? Y que lo sentía como si me abrazara pues una persona súper cercana y yo sentía y decía, no, es que compartimos algo, es que nos une algo y yo decía, no, es que esto tiene que haber en Perú, ¿no? Y ahí es que, o sea, ya un poco antes de eso, porque yo me fui en noviembre del 2011, me fui a Buenos Aires, y ya desde un poco antes yo decía, tengo que hacer algo, tiene que haber algo acá, etcétera, pero ya cuando estoy ahí y lo vivo, digamos, en carne propia, lo que significa estar con otras personas que han pasado por lo mismo que tú, ahí ya regresé y dije, no, ya, esto definitivamente se tiene que hacer realidad, ¿no? Y Taniyay nace el 15 de mayo del 2012, ¿no? Y se llama Taniyay porque con Milagros Paredes, que es mi socia, mi compañera socia suena como, no, es en realidad Compañera de viaje. Mi compañera de viaje, cuando queríamos como que ponerle un nombre, era, ya, pero queríamos algo peruano, algo, ¿no? Entonces dijimos una palabra en quechua y ya, pero ¿qué es lo que hacemos, no? Era como que hacíamos como esta lluvia de ideas, ¿no? Entonces ya, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces al final, ¿qué es lo que uno hace cuando muere un hijo, ¿no? Entonces decíamos, uno sana, uno tiene que sanar, ¿no? Entonces dijimos sanarse, ¿no? Y ahí nació Taniyay, ¿no? Y ya tenemos 8 años. ¿Y en Taniyay qué ofrecen, Úrsula? ¿Qué hacen en Taniyay? Cuéntanos un poco. Sí, son grupos de ayuda mutua. O sea, empezamos con solo para padres, ¿no? Era porque sí, siempre yo lo tuve muy claro y bueno, con Milagros también lo tuvimos siempre muy claro que iba a ser exclusivamente para papás que habían perdido hijos, ¿no? Pero en el camino nos fuimos dando cuenta de, oye, pero no solo el papá y la mamá sufren, también los hermanos, ¿no? Los hermanos son los grandes olvidados en esto, ¿no? Y de verdad que es un dolor enorme también. Entonces ya tenemos grupo de hermanos, ¿no? Y también dijimos, oye, los abuelos también, ¿no? El abuelo también sufre. Entonces, bueno, no tenemos grupo de abuelos, pero sí tenemos un grupo en Lima que acepta a los abuelos, ¿no? Que los abuelos pueden ir a este grupo, pero es exclusivamente para papás, digamos, ¿no? Pero sabemos de que en realidad el apoyo es para toda la familia, ¿no? No, y es que este es un duelo de familia, Úrsula, es increíble Sí. porque, por ejemplo, en el caso, vamos, de los papás y las mamás de Hip Fundación, pues imagínate que están esperando el bebé, la abuela está esperando el bebé, Claro. el tío, el hermanito pequeño que le escucha la barriga a la mamá, que está pendiente, esto es un duelo de familia, ¿no? Sí. Imagínate que cuando se murió Juan Isaac, a mí me pasó parecido aquí en Colombia. Yo decía, no puede ser que no exista alguien especializado en esto, que le haya pasado lo mismo, que me pueda dar una palabra, digamos, en este momento. Y a mí me pasó similar a lo que te pasó a ti con Renacer, pero yo empecé a buscar en España. Y entonces me relacioné con fundaciones en España y dije, bueno, voy a crear algo aquí, digamos, no solo para el apoyo a padres, sino también humanización en atención en salud. Porque digamos que en el caso de la muerte gestacional y neonatal, ese tema también es muy doloroso, digamos, la manera como es atendido. Pero me pasó muy similar y digamos, ahora tenemos el círculo de apoyo. Nosotros trabajamos con mujeres únicamente, porque empezamos tejiendo, ¿sí? Ya. Como una mochila arahuaca. Las mujeres, digamos, en gestación de nuestras culturas indígenas arahuacas acá, tejen una mochila en memoria y, como digamos, en intención de ese hijo que viene. Entonces nosotras nos reunimos y empezamos a reunirnos a tejer para hablar de nuestra maternidad, para hablar de nuestros hijos que se fueron, para gestarnos también como una nueva mujer, ¿no? Y empezamos también, vamos a hacer este tejido. Y así nacieron nuestros círculos también, ya tenemos círculo, pero el nuestro es para mujeres, digamos, y ha sido muy lindo, ha sido una experiencia maravillosa, y yo creo que es muy sanador el encontrarse con otras personas que han pasado por lo mismo. Sí, Úrsula, total. hay muchas mujeres y familias, digamos, parejas, que le tienen temor a los círculos de apoyo,
a los círculos Sí. de ayuda mutua, porque digamos, y quiero traer aquí algo que alguna vez un esposo me dijo, mira Ángela, pero es que ustedes se reúnen a seguir llorando, ustedes se Ajá. reúnen a seguir ahondando en la herida, y a mí no me gusta que mi esposa vaya porque llega hablando el doble del bebé, ¿sí? Ujú. Sí, claro. Úrsula, ¿qué le dirías a las personas, eh, digamos, que están enfrentando su camino de duelo, sus momentos más dolorosos y que de pronto tienen esta posibilidad de un círculo de apoyo, de un círculo de ayuda mutua, pero que tienen temor? ¿Qué les dirías, Úrsula, de tu experiencia? Que prueben. Yo creo que la única forma de saber cómo te vas a sentir es yendo, ¿no? Y yo sé que no es fácil, o sea, yo, en verdad, yo nunca he pasado por esa experiencia de yo ir a un grupo de apoyo, ¿no? Ujú. Entonces, en realidad, yo nunca he estado al otro lado. Bueno, sí he estado al otro lado en algunos grupos que he ido, pero digamos, no al inicio, ¿no? No cuando Gabriel recién murió. Entonces, en realidad yo sé, y lo sé por muy buenas amigas que yo he hecho en Tanillay y que luego me han contado que ir, claro, tenían terror, porque no sabían Claro, a lo que se iban a encontrar claro. y sí, o sea, y todo el mundo tiene esta idea de, o sea, y claro, yo lo entiendo, imagínate, o sea, papás que Ujú, sus hijos han muerto se reúnen, o sea, es como ujú, ya todos se juntan y lloran. Entonces digo, claro. no es así, o sea, obviamente hay lágrimas, porque todo es bienvenido en Ujú, los grupos, ¿no? Pero digamos, la filosofía, por decirlo de alguna manera, de Tanillay es trascender el dolor, ¿no? Es como resignificar el dolor, ¿no? Es ujú, encontrarle un nuevo sentido a nuestras vidas, ¿no? Encontrarle un sentido a la partida de nuestros hijos, ¿no? Entonces, en verdad, yo les diría, prueben. O sea, lo peor que puede pasar es que no te guste y te puedes ujú, parar y te puedes ir, ¿no? Es como yo les digo a ujú, los papás, siempre les decimos, ¿no? Este lugar es su casa, es de ustedes. O sea, aprovechenlo ujú, y úsenlo como mejor ustedes puedan, ¿no? Y si en algún momento te sientes mal y te quieres parar e irte, lo puedes hacer, no ujú, pasa nada, ¿no? Entonces es un espacio muy rico, porque ¿sabes qué? Porque se respeta muchísimo el duelo de las personas, se respeta muchísimo las creencias de las personas, ¿no? Digamos, no importa la edad que tenía el hijo o la hija al morir, no importa la forma tampoco en que ujú. murieron, ¿no? Y es un grupo donde nadie te juzga. Y sabes, para mí, ¿qué es lo más importante? Que entre nosotros no nos vemos con lástima, ¿no? Eso es Y es, importante. ah, sí, para mí es como, porque Mm, tú le dices a alguien que has perdido un hijo y es, ay, qué mm, pena, y es como, mm, te ven como con mm. lástima, y eso, no me O te pegas. dicen, ahí va la que se le murió el hijo. A mí Exacto, una vez me dijeron, sí, pues lo sí, oí, ella fue la que se le murió el hijo. exacto, a mí también, sí, yo también lo he escuchado varias veces. Entonces, sí, Sí. entonces, entre nosotros no hay lástima, no nos vemos con Ujú, lástima, no nos juzgamos. O sea, si viene un papá que su hijo partió hace, no sé, 10 años y sigue llorando, no le vamos a ujú, decir, oye, ya, ¿no? Deja de llorar, ya pasaron 10 años, yo creo que ya deja de hablar de tu hijo, como que ya, ¿no? Jamás, jamás, ¿no? Entonces, para mí es magia lo que sucede cuando nos juntamos en Tanillay, sucede cosas mágicas. así es. Y Sí. yo creo que la principal cosa mágica que pasa cuando nos reunimos los padres en círculos, digamos, en grupos de ayuda mutua, es el poder de sanarnos mutuamente. ¿Sabes? Ujú. Yo creo que, y por lo menos en los círculos que tenemos nosotros que son de mujeres, yo digo el poder de las mujeres para sanarnos entre nosotras. Y cuando Exacto. una le dice a la otra, lo que tú nos decías cuando comenzamos ahora, o sea, sí es posible volver a sonreír, sí es posible volver a levantarse aunque lo veas todo oscuro, ¿no? Ujú. Yo creo que eso es una oportunidad que no debemos dejar de lado. Claro, no en todos los países está esta posibilidad, ¿sí? Pero digamos ahora Ujú. también están los espacios virtuales. Yo te cuento que nosotros estamos innovando con espacio virtual Ah, nosotros también. fácil y no es Sí. fácil, ¿no? No. Pero pues también hay un esfuerzo adicional y yo creo que tomar la decisión de querer salir adelante, lo que no significa superar, ¿no? Porque esta palabra de supéralo, No, no, no se como supera. integrar, ¿no?
integrar como a la vida lo que pasó, Ujú. pero aprovechar estos espacios, yo creo que son invaluables, ¿sabes? Incluso a nosotros nos ha pasado que hay mamás que no se quieren ir ya, digamos, que Claro. quieren quedarse, porque, claro, nos encontramos y nos vemos a los ojos desde el yo sé lo que estás sintiendo, ¿no? Y te abrazo, no desde la compasión, desde el pesar, sino desde el yo te sostengo, ¿no? Desde Ujú. el yo te sostengo y te comprendo. Claro. Bueno, Úrsula, y en todo esto que tú me cuentas, quisiera hacerte una pregunta, vamos, y hablando también de los temas que se dan en los círculos y en los grupos de ayuda. Quisiera preguntarte, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo manejaste lo relacionado con los objetos de Gabriel, con su habitación, con sus cosas? ¿Cómo fue para ti eso? Mira, justo ese tema lo tocamos esta semana en los grupos de Ujú, Tanilla que tenemos por ujú, Zoom, ¿no? El tema de qué hacer con las cosas, ¿no? ujú, Y en realidad es un tema tan, pero tan personal y tan íntimo y no hay una regla general, ¿no? No hay algo que se pueda decir, esto es lo que tú debes hacer, no, en verdad, porque para todos nos funcionan cosas distintas, ¿no? Entonces ujú, yo, Úrsula, que hice, antes de la semana yo ya había regalado todo, ¿no? ¿Por ujú, qué? Porque yo sabía que mi hijo no iba a volver. O sea, desde el momento en que Gabriel muere, yo sabía que él no iba a volver. O sea, por más que yo grite, patalee, llore, haga lo que haga, yo sabía que mi hijo no iba a volver. Entonces, para mí, el ver sus cosas, el, el ver su cama, digamos, su juguete, sus cosas, yo sabía que lo único que iba a hacer era prolongar mi sufrimiento, nada más. Y yo no quería eso. O sea, yo ujú, en realidad yo sentía eh, este dolor que lo hemos sentido todos los que hemos pasado por esto, que sentía que no me dejaba respirar, que no podía vivir y decía, si yo voy a vivir con este dolor toda mi vida, ujú, prefiero no seguir viviendo. Y no seguir viviendo no era una opción, lógicamente. Entonces decía, es que yo tengo que hacer algo para que este dolor no me mate. Entonces, para mí, el tener el cuarto de Gabriel tal cual era una de las cosas que iba a hacer que este dolor o este sufrimiento se prolongue y se haga más intenso, ¿no? ujú, Otra cosa que me ayudó fue que el accidente fue en el departamento donde vivíamos, entonces yo ujú, sabía que yo no podía regresar a vivir ahí. Y mi ujú, esposo tampoco. Entonces, gracias de verdad a la vida que los dos estuvimos de acuerdo en que ese departamento se tenía que vender. ujú, Y yo le dije la noche que Gabriel muere, le dije, yo no regreso más a ese departamento. Y él me dijo, yo tampoco. Entonces, felizmente estuvimos de acuerdo y mis papás nos acogieron en su casa, ¿no? Por 4 meses. Entonces, ujú, digamos que de alguna manera también el hecho de que yo sabía que ya no iba a vivir en ese departamento me forzó ujú. digamos, guardar, regalar sus cosas, ¿no? Pero, pero sí, no, o sea, yo no sabía, o sea, es como, no sé, como cuando tienes una curita, ¿no? Bueno, nosotros le decimos curita, Ujú, entonces es como, te la arrancas poco a poco y te va doliendo o te la arrancas todo de un solo, ¿no? Yo ujú, me arranqué de un solo, por eso sabía, o sea, ya está, Gabriel no va a volver, ¿no? ujú, Y mi hijo, digamos, Leia era mujer, no iba a usar tampoco su ropa, y mi hijo Cristóbal, que sí es hombre, era mayor, entonces tampoco iba a ujú, poder usar sus cosas. ujú, Me quedé con unas cositas, me acuerdo que le dije a mi mamá, a mi hermana, a las personas más cercanas, les dije, voy a regalar todo lo de Gabriel, si quieren algo vengan hoy a recoger lo que quieran porque lo demás ujú, se va, ¿no? Entonces me acuerdo que fue mi mami, se quedaba con algo, mi esposo se quedó con unas cositas, yo me quedé con otras. Y ya, eso es lo que hice yo. ujú, Y sí me ayudó horrores, horrores. O sea, ujú, no me arrepiento ujú, para nada haber tomado esa decisión tan pronto, ¿no? ujú. Pero no a todo el mundo le funciona eso. O sea, Sí. hay papás que han pasado años y siguen teniendo el cuarto tal cual su hijo lo dejó Ujú, y está bien. O sea, no hay, como te decía, no hay una fórmula mágica y no hay esto está bien, esto está mal. Hay esto está bien para ti. Esto te ujú. funciona a ti, ¿no? Y yo creo que, Úrsula, con lo que tú me dices,
creo que lo más importante es la paz, ¿sabes? Está uno tan Sí, adolorido que al final creo que el criterio podría ser lo que te dé paz, ¿no? lo que te haga sentir Porque, bien. claro, a veces a ti te dicen, vamos, en una consulta en psicología te dicen inmediatamente, tienes ya que quitar todo porque si no empiezas a elaborar un duelo complicado. Y esto no es necesariamente así, ¿sabes? Cada uno, de acuerdo a su vivencia, a su relacionamiento con los objetos, ¿no? Ujú. Porque en algunos casos los objetos, como pasó por ejemplo con tu casa, ese espacio físico te generaba, digamos, más angustia, pero mira que las Sí, cosas, claro. digamos, tú poco a poco decidiste sacarlas. Hay otros papás y mamás que deciden quedarse con las cosas y esas preguntas llegan, ¿no? Y yo Ujú. quiero, digamos, hablarle a los papás y a las mamás que nos están escuchando que, digamos, están como en eso, ¿no? Con la presión también de su familia, mira, saca todo. Esto No es un hay, día a la vez y en el tiempo de cada uno, ¿sí? no hay un tiempo, o No sea, hay no un hay un tiempo. tiempo. Y así como para el duelo no hay un tiempo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la muerte gestacional y neonatal, siempre es, mira, eres joven, puedes tener más hijos, ponte a buscar ya, deja de llorar, ¿no? Y pues hace un mes tenías a tu hijo en una UCI neonatal y ya te están pidiendo, ¿no? que arranques, que botes todo. No, creo que O que la tengas otro verdad, como si lo fuera a reemplazar, ¿no? o que tengas otro como si lo fuera a reemplazar, que eso es dolorosísimo, porque además este es un duelo muy silenciado, porque como la sociedad no lo vio, normalmente son Exacto. bebés que estuvieron los primeros días o en gestación únicamente, entonces Ujú. es muy duro. Pero sí creo que, digamos, el hacer con las cosas lo que te dé paz, pues esa es la respuesta, ¿no? Sí, Esa es la claro. respuesta. Y qué hermoso, Úrsula, vamos a través de tu experiencia, a través de esta conversación también, poder ver, ¿no? Como en esa ventana hacia lo que fue tu proceso. Quiero, vamos, Úrsula, en este momento leer un comentario, dice Sí. Joana, que a ella le duele que le digan que porque es joven puede tener más hijos, ¿no? Ujú. Eh, digamos, distintas frases que vienen con esto. ¿Cómo manejaste, Úrsula, los comentarios de las personas y la dureza un poco del entorno ante lo que es la muerte de un hijo? Sí, definitivamente, y es algo que yo trato con mi página de Instagram como, Ujú, no sé, concientizar a las personas acerca de la muerte y que no le tengan miedo y también el acompañamiento. No es fácil acompañar a una persona en duelo y la sociedad no sabe cómo acompañarte ujú. y las personas no saben qué decir, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? A mí me entraba por acá y me salía por acá. Trataba de no recibir ningún comentario como personal, eh, aunque sí algunas veces sí respondía. O sea, yo no soy una persona que se queda callada. Obviamente sí en muchos comentarios sí me quedaba callada, pero sí me acuerdo y yo creo que eso también de alguna manera me ayudó. O sea, yo viví mi duelo muy como sentía que lo tenía que vivir, o sea, no fue como yo tengo que hacer esto, la sociedad dice que hay que hacer esto, o sea, yo simplemente me dejé guiar por lo que yo sentía, Ujú. ¿no? Entonces, me acuerdo una vez que me dijeron que es algo que a mí no me gusta que me digan, que es ahora tienes un angelito en el cielo. Ay, sí. Era algo que, Eso es ay, o sea, terrible. en el Eso es velorio me lo dijeron sí, muchísimo, pero ya, yo sí. ahí no respondí, pero me acuerdo que, Ujú. no sé, un mes, 2 meses después me lo dijo alguien y yo le miré y le dije, no, mi hijo no es un ángel. Mi hijo no se convirtió en ángel, no le crecieron alitas de la nada. Mi hijo sigue siendo mi hijo. O sea, mi hijo sigue siendo mi hijo. Mm. Y ahí otra vez que me dijeron, si a mí me pasa, yo me muero. Entonces, Ay, sí. si yo la Ese miré es, y le ese dije, es no, un no te clásico. mueres. Le dije, tranquila porque no te mueres. Acá estoy yo y no me he muerto. Yo también pensé que yo también me moría si me pasaba. Y acá estoy. Le Mm, dije, tranquila, no te vas a morir. mm, Ojalá no te pase, pero si te pasa, no te vas a morir, tranquila. mm, ¿No? Entonces, mm. no sé, yo sí respondí, o sea, como te digo, en el velorio no respondí porque, claro, estás en otra, ¿no? Pero después sí, yo sí respondía. Y bueno, y como te digo, obviamente ya después, ahora como que escribo un poco sobre eso, sobre qué decir, qué no decir, Ujú, porque uno tiene que saber ujú, que en verdad lo mejor es no decir nada mm. porque Claro. no hay nada que te puedan decir que pueda darte consuelo o aliviarte, nada. Entonces, en verdad, un abrazo en silencio es lo mejor.
Ujú. Es lo Y es que hay mejor. algo también impresionante y es que nosotros vivimos en una sociedad de la felicidad, ¿no? En donde el dolor de los Claro, otros nos aterra, ¿no? sí, Y queremos rápido como apalear ese dolor, como que ojalá esa persona deje de sentirlo y pues salen estas frases tan desafortunadas que yo poco a poco, digamos, en el camino de duelo que hice comprendí que no lo hacían por malos, incluso mi no, familia, ¿no? no, Lo hacen porque no, pues nosotros no hemos sido educados en el dolor. Lamentablemente, yo digo que en el colegio a todos nos deberían dar una cátedra que se llamara duelo, ¿no? exacto. Como así, digamos, aprendes a sumar, deberías aprender a asumir duelo y aprender a decirle a los demás lo que es, ¿no? Ujú. También creo que nosotros somos los llamados a validar nuestra maternidad. Mira tan importante lo que tú dices y es, yo respondía, ¿sí? Yo Sí, es que respondía, sí, claro. Y el duelo nos silencia mucho, pero yo creo que también nos debe empoderar, ¿sabes? Y quienes somos los llamados a validar nuestro dolor, nuestro duelo y nuestra maternidad también de ese hijo que no está físicamente, pues somos nosotros. somos nosotros. Claro, desde el amor, ¿no? Intentar no hacerlo como Exacto. desde la rabia, pero creo que eso es importantísimo, es importantísimo. Sí, y es como una tarea, ¿no? Que tenemos, ¿no? En Ujú. nosotros, de alguna manera, educar al resto, ¿no? En qué se debe y qué no se debe decir, ¿no? Sí, es también otra de esas misiones que nos llegan, ¿no? Sí, Educar sí. en el dolor. Ujú. Estela, por ejemplo, nos dice que posiblemente el silencio ayuda más y el solo estar presente, ¿no? Y Sí, a veces nos dicen, no, yo no voy a tu casa, mejor cuando estés mejor me avisas. Y de es que el pronto dolor, no lo haces. sí, como dice también acá Dani, el dolor incomoda a quien no lo siente, Ujú, pues el ideal es ser feliz. Es que claro, en verdad, al final lo que le incomoda a la persona, porque nuestro duelo lo que hace es recordarle a la otra persona sus propios ujú, duelos. ¿No? Entonces, claro, nadie quiere que le recuerden sus propios duelos. Es como esta persona con la que yo quise hablar y no quiso hablar conmigo. ¿Por qué? Porque yo le iba a recordar el duelo de su hija, que no lo había ujú, sanado. Entonces, eso es, ¿no? Y claro. igual cuando te dicen no llores, no es que te dicen no llores porque están pensando en ti, sino es porque ellos no saben qué hacer contigo. No Así saben qué es. hacer con tu dolor, no saben qué hacer con tu llanto. Entonces, mejor no llores porque yo no sé qué hacer contigo. Ujú, ¿No? Entonces, sí, no sabemos. Como sociedad nos falta muchísimo. así es. Y el reto es enorme. Bueno, Úrsula, y ya un poco como para ir cerrando, Sí, porque quedan tres me ga- minutos. 3 minutos. En Instagram a la hora se corta. ¿Quedan 3 minutos? Ok, Sí. me gané el cielo, Úrsula. Sí, mi libro, que en realidad se empezó a escribir sin que yo supiera que iba a nacer en un libro, que se iba a convertir en un libro, ¿no? Y Ujú, empecé a escribir como una forma de sanar, de expresar lo que sentía y luego dije, no, quiero, siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado leer, entonces ujú. siempre como que tenía ese pequeño sueño de, ay, yo algún día escribiré un libro. Y, y luego mi papi escribió un libro y cuando él escribió su libro dije, ay, ya, yo también quiero, ¿no? Entonces, así fue como que se fue convirtiendo todo lo que yo fui escribiendo a lo largo de los años en Ujú, este libro Me gana el cielo, ¿no? Que ujú. es como una especie como de diario, ¿no? Está escrito como, porque lo empecé a escribir a los 6 meses de la muerte de Gabriel, entonces tengo escritos varios y como que pongo como una introducción, ¿no? A cada entrada, a cada post, Ujú. de cómo yo hoy veo lo que escribí en ese momento, Y ¿no? eso es importante, Entonces, ¿no? La escritura como herramienta terapéutica, la escritura y el total, arte. sí, Úrsula, ¿en ayuda. dónde pueden conseguir tu libro los papás y mamás que nos escuchan, las familias que nos escuchan? Sí, bueno, en Lima, en Perú, lo tengo, yo lo envío porque ya no lo tengo en librerías, porque estuvo en librerías pero se agotaron y ya no lo he vuelto a poner, pero Ujú, yo hago los envíos y acá en Colombia también los ujú, envío. Ya me quedan poquitos acá, creo que me quedan unos 5 o 6 ujú, y no voy a poder tener más, dada la situación que estamos viviendo, pero ujú. una vez apenas se pueda, voy a pedir que me envíen más libros acá a En Colombia. Amazon creo que también lo vi como en Amazon Ah, para sí, Kindle, ¿no? en Amazon está, ¿verdad? Gracias. En formato Kindle, sí. Ujú.
Bueno, pues Úrsula, quiero leer un mensaje muy lindo que nos envía Juli. Dice, gracias por ser esos seres de luz, esos seres de esperanza, esos seres de amor. Ay, qué linda. Úrsula, gracias por este espacio, gracias por compartirnos tu historia. Pues quiero invitarlos a que puedan también, digamos, visitar la página de Úrsula, Anillay. Yo comparto también bastantes cosas de las que tú publicas. Para quienes nos escuchan de la página de Úrsula, que también puedan visitar HIC Fundación en Instagram, en Facebook, HIC Fundación de Apoyo ante la Muerte Gestacional y Neonatal. Trabajamos por una misma causa, trabajamos desde el amor por la transformación y la resignificación del dolor. Y bueno, creo que nos une este deseo de servir Úrsula y de ayudar a que muchos corazones se sanen. Así es, Eh, gracias. gracias. Pero no, gracias a ti en realidad por la invitación y por estos espacios que considero que son valiosísimos, ¿no? Porque hay que hablar de la muerte, hay que hablar del duelo, hay que hablar del dolor, porque no podemos negarnos a una realidad, porque la muerte es parte de la vida, ¿no? Entonces hay que hablar para empezar a perderle miedo. Así es, Úrsula, muchas gracias. Te quiero dar gracias también a Gabriel, que permite hoy que te conozcamos, que permite hoy que veamos a esta maravillosa Úrsula que nació después de su muerte. Y bueno, bienvenida también a los espacios de HIC Fundación. Los padres y las madres que te escuchan, sé que están inmensamente agradecidos. Y bueno, pues te abrazamos y esta es tu casa también. Gracias también a quienes nos han Gracias. visto, a quienes nos escucharon, a quienes nos escribieron. Hubiéramos querido leer todos los mensajes, Sí, la verdad pero, que sí. pero bueno, después los vamos a ir contestando también. Sí, muchas gracias. Igual sí, a todos los que se conectaron y a todos los lindos comentarios que he ido como leyendo rapidito. Bueno, y gracias a Gracias. todos. Que pasen una linda noche. Gracias, Sí. Úrsula. Nos vemos, Ángela. Gracias. Antes de irnos, quiero darte gracias por haber estado aquí y recordarte que HIC Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por el apoyo a padres en duelo por la muerte de sus bebés, por la humanización en la atención en salud y por los derechos y las políticas públicas a favor de los padres en duelo. Si te ha gustado este video, si consideras que este contenido y que nuestra labor es importante, puedes ayudarnos dando me gusta en este video, suscribiéndote a nuestro canal y a nuestras redes y bueno, también colaborando a través de donaciones en este link www.hicfundacion.com/donaciones. Esto nos permitirá llegar a muchas personas a través de este mensaje, a través del apoyo que brindamos y de todas las actividades que como fundación queremos llevar a cabo. Entonces, nuevamente gracias y hasta una próxima conexión.